Bueno, chavales, hoy os traigo un capitulillo un poquito más extraño porque estoy haciendo pruebas con una cámara nueva que me han dejado y para saber un poco cómo va pues he hecho unas tomas, unas fotografías y ese es de lo que va el capitulillo hoy. Un poquito de postureo y ya está. Venga, chavales, y el colín, bueno, lo terminaré porque ahora estoy con un poco de faena en casa y me cuesta un poquitín terminar. Montaña arriba, montaña abajo. ¿Me has oído? A ver cómo se oye el invento. Hoy hemos tenido sesión de fotos para ver cómo funciona la cámara y así hacer un corto motero que quiero hacer, un corto musical motero para celebrar los 600 suscriptores. Bueno, desde que salga de noche nos vamos. Sí, mira, es que dentro de nada no se ve. Ya. Con las gafas con oscuras. Yo veo fatal. Y sobre la viuda, pues de momento se queda en casa porque la llevé a un buen taller y le han hecho de todo. Revisión, o sea, ajuste de válvulas, esto que se hace con el vacuómetro, de equilibrado de cilindros. Y solo me faltaría pues comprar un kit de agujas Dinojet para el hipercharger y que funcione como tiene que funcionar la moto, pero eso ya más para adelante. Y ahora va finísima, que antes iba un poco... Sí. Y probamos también la cámara en este casco con un micro nuevo. A ver qué tal, porque el otro ya... Tantos metros de cable al final se joden. Qué bonito. Y hoy pues eso, nos hemos venido aquí a hacer una pequeña sesión de fotos que no tenemos ni idea, pero por eso mismo, para aprender a manejar esa cámara. Me ha dejado mi hermano una cámara Canon muy guapa, claro, por eso he hecho fotos, pero ahora tengo que ver si me vale para grabar vídeo en el cortometraje musical que quiero hacer. A veremos cómo se oye y cómo se ve, porque por aquí estos días está haciendo aire, pero... ¿Quién ha saludado? A nosotros sí. Me imagino que con este casco se tiene que oír un montón el aire, si no, creo que este micro es una maravilla. He hecho un super invento ahí con espuma y todo para que se oiga más apagado. ¿Tienes frío? Arrímate. Uy.
Esta rotonda es peligrosísima. Eso respala como la hostia. De verdad, si en las curvas te echas para adelante como yo, gira mejor la moto, porque esta como es tan larga. Sí, un poquito y ya está. ¿Pero te molesto? No. Porque si te echas para atrás la moto gira menos. Al echarte así como yo giramos enseguida. ¡Hala! Tenemos que hablar por este lado. ¿Qué? Que nada, que vamos a despedir. Que vamos a despedir el capítulo. Vale. Así que chavales, hasta la semana que viene. No sé si esto se va a ir, pero aquí lo dejamos. Rock and roll, gas y que les den. Hasta la semana que viene.